Y si te dijera que la historia como la conocemos, podría estar equivocada. Que mucho antes de las primeras pirámides de Egipto, antes de las grandes ciudades de Mesopotamia, existió una civilización tan avanzada que su mera existencia desafía todo lo que nos han enseñado. Una civilización que fue borrada del mapa, eliminada de los registros, como si alguien hubiera querido que la olvidáramos para siempre. Imagínalo, un vasto desierto, un amanecer rojizo que baña un campamento arqueológico en un silencio casi sagrado. Las sombras de estructuras enterradas se alargan bajo la luz temprana. De repente, un arqueólogo levanta una tablilla de arcilla, erosionada por un tiempo que parece imposible. Esto no es una película de ficción, es el punto de partida de un misterio real, un descubrimiento que amenaza con reescribir nuestra línea temporal. Apenas hace unas décadas, en pleno siglo XX, unos hallazgos fortuitos comenzaron a revelar los restos de una ciudad. Pero no era una ciudad cualquiera, era demasiado antigua, demasiado grande y demasiado compleja para encajar en la narrativa histórica tradicional. Los primeros análisis arrojaron fechas que parecían un error, cifras que situaban su fundación miles de años antes de lo que se consideraba el inicio de la civilización urbana. Lo más inquietante no es solo su antigüedad, es su anonimato. Esta metrópolis fantasma no aparece en ningún texto conocido, ni en las tablillas sumerias, ni en los papiros egipcios, ni en los sellos de la civilización del Valle del Indo. Nada. Es como un eco en el desierto, una ciudad que floreció en el más absoluto secreto y luego se desvaneció sin dejar rastro, sin una sola mención por parte de las culturas que, supuestamente, vinieron después. Si esta ciudad existió antes que todas, si fue la primera, la pionera, ¿por qué nadie habló de ella? ¿Por qué fue borrada del mapa de la historia? ¿O es que acaso no fue borrada, sino que se ocultó deliberadamente? Al adentrarnos en las ruinas, el enigma se vuelve más profundo. Lo primero que impacta es un fragmento de muro colosal. No está hecho de ladrillos de barro, sino de bloques de piedra megalíticos, tallados y ensamblados con una precisión que hoy en día requeriría tecnología láser. La superficie de la piedra, desgastada por milenios de erosión, presenta marcas y patrones geométricos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Son símbolos ajenos, extraños, pero ejecutados con una maestría desconcertante. Cuando los geólogos y arqueólogos aplicaron las técnicas de datación más avanzadas, los resultados fueron impactantes. La antigüedad de estas estructuras retrocede hasta tiempos tan remotos que anteceden incluso a la formación de las primeras aldeas agrícolas que darían lugar a las ciudades de Mesopotamia. Hablamos de una época en la que, según los libros de texto, nuestros antepasados eran grupos dispersos de cazadores-recolectores, no arquitectos, capaces de levantar muros para la eternidad. La cámara de los expertos recorre cada grieta, cada ángulo perfecto, cada línea imposible. Estos patrones geométricos no son meros adornos, parecen tener una función, un significado que se nos escapa. Y aquí es donde el misterio se expande a una escala global. Uno de estos patrones, una espiral segmentada, coincide casi a la perfección con un símbolo encontrado a miles de kilómetros de distancia. En los vestigios de otra cultura prehistórica, en otro continente. ¿Cómo es posible? ¿Una coincidencia? ¿O la prueba de un contacto en una era que creíamos desconectada? Pero la verdadera revelación se encuentra bajo tierra. Siguiendo una fisura que parecía natural, los exploradores descubrieron un túnel estrecho, casi una madriguera, que descendía en espiral hacia las profundidades de la roca madre. Con la luz de las lámparas arqueológicas, avanzaron por un corredor que parecía interminable, sintiendo el peso de milenios sobre sus cabezas. Y al final, el pasaje se abrió a una sala que desafía la lógica. Una cámara subterránea inmensa, excavada directamente en la roca sólida. Sus paredes, perfectamente pulidas, están cubiertas por relieves circulares
que parecen mapas estelares, constelaciones que no coinciden del todo con las que vemos hoy. Junto a ellos, extrañas figuras antropomorfas, con cabezas alargadas y extremidades delgadas, que no se parecen a ningún estilo artístico conocido en el mundo antiguo. No son los dioses de Egipto, ni las deidades de Sumeria, son otra cosa. Los arqueólogos creen que esta sala subterránea era un centro ceremonial, o más probablemente, un observatorio astronómico. Su alineación con ciertos puntos solsticiales es demasiado precisa para ser casual. La construcción de un espacio así, bajo tierra y a esa escala, requiere un nivel de planificación, ingeniería y conocimiento matemático que sencillamente no debería existir antes de la aparición de los primeros estados urbanos. ¿Quiénes eran estas personas capaces de moldear la tierra y leer las estrellas con tal sofisticación? Y entonces, en una de las paredes, encontraron el detalle más perturbador, una inscripción incompleta, grabada con una serie de signos angulares y puntos. Su estilo recuerda vagamente a los primeros símbolos protocuniformes de Mesopotamia, la antesala de la escritura. Pero hay un problema en su antigüedad. Los precede por milenios. Es como encontrar un teléfono móvil en una tumba medieval. Es un anacronismo que rompe todas las reglas. Para entender la magnitud de este hallazgo, proyectemos una línea de tiempo. Aquí tenemos Mesopotamia, el creciente fértil, cuna de la civilización, que florece alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era. A su lado, Egipto, con sus faraones y pirámides, emergiendo en un período similar. Y por aquí, la misteriosa civilización del Valle del Indo, también en el tercer milenio. Durante décadas, estas fueron las tres grandes pioneras. Pero ahora, debemos añadir una cuarta línea a este gráfico. Una línea que empieza mucho antes, Aquian, en una época en la que se creía que la humanidad aún vivía en pequeñas tribus nómadas. La existencia de esta ciudad perdida no solo añade un nuevo capítulo a la historia, obliga a reescribir los capítulos anteriores. Empuja el origen de la urbanización organizada, de la ingeniería compleja y de la escritura simbólica a una era de la que no sabíamos casi nada. El impacto de esta revelación provoca un silencio profundo en la comunidad académica. Si esta cronología, la base sobre la que se construye toda nuestra comprensión del pasado, colapsa, entonces también debe colapsar la historia tal como la conocemos. Ya no somos los herederos de Sumeria o Egipto, somos los herederos de algo más antiguo y quizás mucho más grande. Gracias a la tecnología digital, podemos empezar a imaginar cómo era esta metrópolis olvidada. Las recreaciones nos muestran calles perfectamente rectas, trazadas con una geometría impecable, plazas ceremoniales inmensas, diseñadas para congregar a multitudes, canales de agua que recorren la ciudad, un sistema de irrigación y saneamiento de una complejidad asombrosa. Y sobre todo, edificios colosales, estructuras que se elevan hacia el cielo con una ambición que parece casi moderna. Era, sin duda, una civilización organizada, compleja y altamente estructurada. Pero lo más fascinante es que varios de sus elementos arquitectónicos, como ciertos arcos trapezoidales o el uso de contrafuertes internos, aparecen miles de años después en culturas tan distantes como la incaica o la micénica. Es como si esta ciudad hubiera sido una precursora, una maestra silenciosa, cuyas enseñanzas se dispersaron por el mundo, dejando un eco lejano en civilizaciones posteriores. Y esto abre una pregunta aún más inquietante y vertiginosa. ¿Fue esta ciudad la que dio origen a las demás? ¿La civilización madre de la que todas las demás son deudoras? ¿O fue simplemente una rama perdida de un árbol aún más antiguo y desconocido? Es posible que estemos apenas rascando la superficie de un pasado mucho más profundo y complejo de lo que jamás imaginamos. En el corazón del yacimiento, un objeto concentra todas las miradas. Es una pequeña piedra negra, pulida hasta casi reflejar la luz. Sobre su superficie hay tallado un símbolo, un círculo perfecto,
dividido en 4 cuadrantes por una cruz. Este signo no es un mero adorno. Aparece repetido en varias zonas clave de la ciudad perdida, en los dinteles de los templos, en el fondo de las vasijas ceremoniales, en los muros de la cámara subterránea. Pero lo increíble es que este mismo símbolo, idéntico, también se ha encontrado, aunque en menor escala, en artefactos dispersos por otras culturas antiguas a lo largo y ancho del globo, en amuletos preegipcios, en cerámicas de la Europa neolítica, incluso en petroglifos de América del Sur, han siempre aislado, fuera de contexto, como un mensaje perdido. Este símbolo podría ser la clave, la firma, la prueba de una conexión global desconocida que unió a los primeros pueblos del mundo en una red de conocimiento compartido. Podría ser el Rosetta Stone de una protocivilización global. Pero la historia termina con una afirmación sobrecogedora. A nadie sabe qué significa, y lo que es peor, todas las culturas que lo usaron de forma prominente desaparecieron sin dejar una explicación clara, casi como si el propio símbolo estuviera maldito. La última expedición se centró en un área de la ciudad que había colapsado violentamente. Tras meses de trabajo, los arqueólogos lograron abrir una pequeña grieta en un muro que había permanecido sellado por miles de años. Al otro lado, la oscuridad total. Dentro, una habitación intacta. El aire era pesado, denso, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí dentro. Cuando los focos iluminaron el interior, la cámara reveló un suelo cubierto de tablillas rotas, fragmentos de cerámica y rollos de un material desconocido, todo ello cubierto de inscripciones, cientos de ellas. Pero ninguna coincidía con las lenguas tempranas que conocemos. No era cuneiforme, no eran jeroglíficos, era un sistema de escritura completamente nuevo y desconocido para la ciencia. Los expertos creen que esta habitación sellada, esta cápsula del tiempo, podría contener la respuesta a todas las preguntas, la clave de la identidad, la historia y la desaparición de esta civilización perdida. El episodio está a punto de terminar. La cámara se detiene, haciendo un zoom lento sobre una de las tablillas, parcialmente reconstruida por los restauradores. Los símbolos son claros, extraños, hipnóticos. Lo que está escrito aquí no pertenece a ninguna civilización conocida. Gracias por acompañarnos en este viaje.